Muy buen día, queridos hermanos. Soy su amigo, el diácono Antonio Cervantes, diácono permanente de aquí de la ciudad de Monterrey, y les mando un saludo a todas las partes donde ustedes me ven. Gracias a sus comentarios me doy cuenta y veo las estadísticas a veces de YouTube y me doy cuenta que no nada más aquí de Monterrey y de México, sino de Estados Unidos y algunas otras partes impensables para mí. Algunos de ustedes me hacen el favor de seguirme. Se los agradezco mucho y eso es lo importante que tenemos que ver, que la palabra de Dios vaya hacia todos los lugares. Por eso los invito a que se suscriban al canal, a que les den like para que estos videos puedan ser prioridad cuando alguien busque el evangelio y que lo compartan. Siempre hay una persona que puede estar necesitando la palabra de Dios. Estamos ya a sábado 18 de abril, sábado de la segunda semana de Pascua. Ya en mi comunidad de María Madre de la Iglesia, pues tenemos la misa sabatina. Me toca a mí ir a hacer la celebración este sábado y pues bueno, muy temprano en la mañana, a las 7:20 es el rezo del rosario y a las 8 la celebración de la palabra o la misa cuando le toque a nuestro párroco. Pero bueno, un saludo desde aquí de Monterrey a cualquier parte que ustedes me estén viendo. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 1 al 7. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendían bien a sus viudas en el servicio de la caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales les encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaban grandemente el número de los discípulos, incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Esto es muy hermoso para mí como diácono permanente y muy comprometedor, y para mis hermanos, sé que algunos diáconos me hacen el favor de verme y de seguirme. Esto es muy importante para nosotros, hermano diácono, un llamado a analizar. Yo, si Dios quiere, en el próximo septiembre estaremos cumpliendo mi generación 10 años de ser diáconos, y ya desde ahorita yo estoy pensando, analizando qué estoy haciendo de mi vida como diácono, qué impresión que dejé en la comunidad de Jesús Divino Maestro, donde estuve 7 años. ¿Cómo voy aquí en esta comunidad de María Madre de la Iglesia, donde ya voy en el segundo, ya tengo 2 años? Entonces es importante que meditemos si realmente estamos cumpliendo las expectativas que Dios tiene para nosotros. Porque fíjense, los apóstoles pues estaban en la predicación de la palabra, pero el hecho de que creciera cada vez más el número, pues la primera predicación fueron más de 3,000 y luego más de 5,000. Cada vez iban siendo más la gente que se convertía al cristianismo, y eso era bueno. Era problema para el Sanedrín, era el problema para los fariseos, pero para el cristianismo era bueno. La iglesia naciente crecía, pero empezaban a tener problemas también por su crecimiento. ¿Se acuerdan que decíamos que al principio todo lo tenían en común? Vendían un terreno y se repartían entre los que más necesitaban. Pero los apóstoles no podían estar en todo. No podían andar en la procesión y tirando cohetes. Entonces ellos les dicen: elijan a 7 personas para que encargarles el servicio de la caridad a ellos. Pero fíjese, y esto para ustedes, hermanos diáconos, para mí y sobre todo, los requisitos que deberían de tener estos hombres. Dice: hombres de buena reputación. A veces decimos: a mí no me importa qué piense la gente de mí. Pues sí, es un termómetro de ver. Si a ti te dicen la rotonda porque todo el mundo te saca la vuelta, pues quiere decir que no estás siendo un buen diácono. Si al contrario la gente te busca, si la gente se siente a gusto contigo porque estás sirviéndolos bien, entonces es buena reputación, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Eso es algo que yo creo que nos falta mucho. Llenos del Espíritu Santo, pues yo trato de dejarme guiar por el Espíritu Santo y sin embargo a veces me equivoco. Lleno de sabiduría, pues no, a veces también fallo, porque bueno, sobre todo ya después de
después de que dejé de trabajar. Yo cuando trabajaba pues tenía que resolver problemas, enfrentar situaciones, enfrentar conflictos y tomaba decisiones rápido. Ahora se me va la onda, de repente me dicen una cosa y hasta después reacciono, digo, no hubiera hecho esto, hubiera hecho esto otro. Pero bueno, le pido a Dios y por eso pido a ustedes su oración para que el Señor me siga dejando que el Espíritu Santo sea mi guía y tener la sabiduría para poder tener una buena reputación en mi comunidad. Con ustedes, a través de las redes, pues yo no sé qué reputación tenga con ustedes, cómo me vean, pero pues obviamente tienen una visión muy parcial de mí, solamente lo que alcanzamos a ver aquí, pero el termómetro es en mi comunidad. Y es muy hermoso porque recuerdo, una vez dijo el Papa Francisco de feliz memoria, que el diácono completaba el rostro de Cristo. O sea, no somos sacerdotes chiquillos. A lo mejor como diáconos a veces cometemos el error de que queremos ser como el sacerdote o incluso decimos la celebración de la palabra es lo mismo que la misa, nomás no hay consagración. Pues no es lo mismo que la misa. Siempre es mejor estar en una misa que en una celebración de la palabra. Es para situaciones extraordinarias. Pero bueno, aquí dice, se completa la jerarquía de la iglesia. Es el nacimiento del diaconado. Sabemos que ahora tiene dos vertientes, el diácono transitorio que se va a convertir en sacerdote y el diácono permanente. Entonces es importante que todo esto y también ya con la ayuda de los diáconos, muchos sacerdotes se convertían al cristianismo, sacerdotes levitas. Entonces esto es algo muy hermoso y tenemos que seguir nosotros, sobre todo como diáconos permanentes, haciendo nuestra labor de ser realmente un apoyo para nuestro párroco, pero sobre todo para nuestra comunidad, pero sobre todo para trabajar en la obra de Dios. En el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 16 al 21. Ayer veíamos la multiplicación de los panes y ahorita pues es una lectura continuada. Dice, al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca y se asustaron. Pero él les dijo, soy yo, no tengan miedo. Ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Aquí los sinópticos nos dan un poco más de información respecto a este milagro de la tormenta calmada. Jesús se queda despidiendo a toda la gente y a los discípulos le dicen adelántense y ahorita los alcanzo. Pero fíjense, desde ahí empieza cómo el manejo del evangelio y lo que Dios hace y cómo nosotros a veces nos lanzamos como el borra sin analizar. Quizás, y eso debería ser bueno, confiando en que Jesús lo puede todo. Porque les dice, súbanse a la barca y adelántense, ahorita los alcanzo. Y a lo mejor sí lo pensaban por dentro, ¿y cómo nos va a alcanzar? Yo creo que le irán a prestar una barca. Pero a final de cuentas el cómo no importa. Sabían que Jesús no los iba a dejar solos, que Jesús los iba a alcanzar. Esa es la fe que debemos de tener, sobre todo en los momentos de incertidumbre. Porque dice que ya se era, fíjense, el momento de incertidumbre y de prueba, porque había tres situaciones aquí complicadas. Primero, ya era de noche. Navegar de noche, pues siempre hay mucho peligro. Segundo, había un viento fuerte. Y tercero, precisamente esas aguas estaban agitadas por el viento y amenazaban con meterse a la barca y hundirla. Pues obviamente eso los empieza a angustiar. Y de repente ven a Jesús, pero no lo reconocen. Va caminando sobre el agua y en la oscuridad no saben quién es. Y se asustaron todavía más. Y esto es algo muy hermoso. Jesús te sale al encuentro en el momento que tú lo necesitas. En el momento, Él está contigo en las buenas, claro. Disfruta contigo tus éxitos y ve y aplaude ver cómo vas tú por el buen camino. Pero cuando te caes, cuando tropiezas, Él te sale ahí para ayudarte. Él extiende la mano, pero tú tienes que extenderla. En los sinópticos nos hablan de cómo Pedro también quiere caminar y se empieza a hundir cuando deja de ver a Jesús. Y Jesús le extiende la mano y lo saca. Entonces, aquí nos está hablando eso. En la prueba, Jesús siempre está ahí disponible para ti. Lo que pasa es que a veces nos encerramos en querer resolver los problemas con nuestras propias fuerzas.
Y Jesús siempre, cuando Jesús se les aparece a sus discípulos, dice, la paz sea con ustedes. Y en otro momento dice, la paz que les doy yo no es como la paz que les da el mundo. La paz que les promete el mundo es estar en un lugar tranquilo, sin problemas, sin enfermedades, con todo bien. Pero Dios, Jesús sabe, y tú y yo sabemos que eso no es posible. Un día vas a enfrentar tormentas. Un día parece que se te va a hundir la barca. Un día se va a morir un ser querido tuyo. Un día te vas a morir tú también y te vas a enfermar. O sea, en esas tempestades, aún ahí, la paz de Cristo se hace presente. La paz de Cristo siempre tranquiliza y te ayuda. Dice Santo Tomás de Aquino, si mal no recuerdo, que el alma de un hombre piadosa cercana a Dios es como un corcho que va en el mar y que va golpeándose con basura o con lo que está ahí, pero nunca se hunde. Sigue flotando y sigue avanzando hasta el final. Aquí ellos querían subir a Jesús y dice, rápidamente la barca tocó la tierra al lugar donde se dirigían. El Señor no siempre te va a quitar la tormenta, pero sí te va a ayudar. Se va a subir a tu barca para que dentro de esa tormenta llegues al final. Y después de que murió tu ser querido y después de que estuviste llorando y sufriendo mucho y el Señor no te evitó ese dolor y ese sufrimiento, pero te va a acompañar hasta cuando tú tengas esa fuerza para decir, bueno, mi padre, mi madre, mi hermano, mis hijos, no sé, ya está descansando. Y yo tengo que darle testimonio aquí para un día estar con Él en el reino de los cielos. Entonces, no importa cuál sea la tormenta, no importa cuál sea la tempestad que estés pasando, el Señor está ahí a tu lado, el Señor está observándote. No para verte sufrir, no para decir, ándale, para que se le quite lo atarantado. No, te está viendo para que no te sientas solo, para que sepas que Él está a tu lado y tengas la confianza de que vas a salir adelante de esa situación si la pones en manos de Dios. No te olvides de ir en la tarde, si lo puedes ya de una vez a la misa de precepto dominical, pero si no, mañana sin falta, tu cita más importante de la semana es el domingo al encuentro del Señor en la Eucaristía. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Un fuerte abrazo, felices Pascuas de Resurrección.